Carlos y Ana se casaron no hace mucho. Inmediatamente después de la boda, se mudaron a un apartamento que Carlos había heredado de su abuela. El apartamento era viejo y necesitaba una renovación urgente, pero para una pareja joven parecía un buen comienzo. Decidieron encargarse de la reforma juntos. Carlos trabajaba como ingeniero y a menudo llegaba tarde a casa. Ana, que aún no tenía trabajo, se ocupaba de la casa y ayudaba con las reformas como podía. A Carlos no le gustaba especialmente el trabajo físico como desmontar paredes o colocar baldosas, pero entendía que era necesario para arreglar su hogar. Sacaron un préstamo, compraron materiales, y por las noches, cuando él volvía del trabajo, discutían qué hacer y cómo. ¿Dónde ponemos la cocina?, preguntaba Carlos, midiendo las dimensiones. Aquí, para que tengamos más espacio para armarios, respondía Ana, mirando la habitación vacía. Carlos asentía, aunque en su mente giraban otros pensamientos, planos, cálculos, gráficos del trabajo. Solo quería terminar pronto con la reforma y dejar todo eso atrás. Ana, necesitamos contratar a alguien más para la cocina. Yo no puedo hacerlo solo. Claro, busca a alguien. Al fin y al cabo, tú estás todo el día en el trabajo, y yo no tengo experiencia en estas cosas, respondió ella sin dudar. Así lo decidieron. Al día siguiente, Carlos contactó a un trabajador llamado Nicolás, que prometió instalar la cocina rápido y sin problemas. Nicolás era un hombre robusto de unos 40 años, con el cabello corto y manos callosas. Llegó con herramientas, inspeccionó el lugar y se puso manos a la obra, discutiendo los detalles con Carlos. «Aquí pondremos el mueble esquinero, ¿verdad?», preguntó Nicolás, agachándose para calcular cómo fijarlo mejor. «Sí, y asegúrate de que este armario superior no obstruya la puerta», respondió Carlos, señalando el plano de la cocina. Nicolás asintió, escuchando atentamente. Hablaron de todos los detalles, dónde irían los armarios, cómo se instalarían las tuberías. Carlos se esforzaba por explicar todo con precisión, ya que era muy meticuloso y quería que todo se hiciera de manera exacta, sin improvisaciones. «Bueno, creo que todo está claro aquí. Hoy puedo montar la estructura principal». «¿La estufa será después?», preguntó Nicolás. «Sí, primero los armarios y la encimera». «Ahora tengo prisa por ir al trabajo», respondió Carlos, mirando el reloj y dándose cuenta de que ya llegaba tarde. «Escucha, me voy a trabajar, pero quédate aquí con Ana. Ella te mostrará lo que necesites. Termina el trabajo, y si hay algo, llámame», dijo Carlos mientras recogía sus herramientas y se preparaba para salir. «Entendido. Todo quedará perfecto, no te preocupes», aseguró Nicolás con confianza. Carlos dudó un momento. No le gustaba dejar a desconocidos en su casa sin supervisión, especialmente en un lugar tan importante como el apartamento que había heredado de su abuela. Había oído muchas historias sobre cómo los trabajadores podían causar problemas cuando no se les vigilaba, y no quería que la cocina se montara de cualquier manera. Antes de salir, Carlos ideó un plan, tomó su antiguo teléfono móvil, encontró un lugar discreto donde no pudiera ser visto y lo colocó de forma que la cámara apuntara directamente a la cocina. Así podría comprobar lo que hacía Nicolás y vigilar cómo avanzaba el montaje. Ajustó todo, activó la grabación, y configuró la transmisión en vivo para que se enviara a su portátil, que llevaría consigo al trabajo. «Veamos cómo trabajas aquí», murmuró para sí mismo mientras revisaba que la transmisión funcionaba correctamente. Aquel teléfono era viejo y apenas lo usaba, por lo que nadie sospecharía nada. Ana no sabía nada de esto, y tampoco tenía sentido decírselo a Nicolás. Convencido de que todo estaba bajo control, Carlos recogió sus cosas y salió al trabajo, dejando a Nicolás y a Ana en el apartamento. En el trabajo, Carlos, como de costumbre, se sentó en su escritorio, desplegó los planos y abrió su portátil. Sin embargo, los pensamientos sobre la reforma no lo dejaban en paz, así que enseguida activó la transmisión desde el teléfono que había dejado en casa. La pantalla cargó y apareció la imagen familiar, la cocina de su apartamento. Nicolás estaba ordenando las herramientas y comenzando a fijar los armarios. «Parece que todo va bien», pensó Carlos, aliviado al ver que no había nada sospechoso. Nicolás trabajaba con calma, sin prisas pero con eficacia, moviéndose como alguien que conocía bien su oficio. Medía las distancias, perforaba y colocaba los soportes.
De vez en cuando, revisaba que los armarios estuvieran perfectamente alineados. Carlos se sumergió en sus planos, aunque de vez en cuando echaba un vistazo a la transmisión para asegurarse de que todo estaba en orden. Por un tiempo, todo parecía marchar normalmente, Nicolás trabajaba, Ana se ocupaba de sus cosas. Sin embargo, después de un rato, algo en su comportamiento comenzó a parecerle extraño. En la pantalla vio a Ana acercarse a Nicolás con una botella de agua en la mano. ¿Quieres un poco de agua? Preguntó ella, sonriendo. No diré que no, respondió Nicolás, echándole un vistazo rápido y devolviéndole la sonrisa. Ana le pasó la botella, y Nicolás, aceptándola, añadió de manera amistosa, gracias, Anita. Hace mucho calor aquí. No te sobrecalientes tú tampoco si no, me quedo sin ayudantes, bromeó con un tono aparentemente inofensivo. Carlos se tensó. A primera vista, no parecía nada particularmente alarmante, solo una broma. Pero algo en el tono de Nicolás no le gustó. Una leve inquietud comenzó a crecer dentro de él mientras miraba la pantalla. Notó cómo Ana se reía en respuesta, inclinando ligeramente la cabeza, casi como si estuviera jugando con el comentario. No te preocupes, no me sobrecaliento, respondió ella con una chispa extraña en los ojos. Carlos parpadeó, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. Ya no podía apartar los ojos de la pantalla. Hasta ese momento todo había parecido normal, un trabajador haciendo su trabajo y su esposa siendo cortés. Pero ese leve coqueteo lo puso seriamente incómodo. Frunció el ceño y apartó las manos del teclado. Esperaba que todo esto fuera solo una coincidencia y que no sucediera nada más. Sin embargo, lo que ocurrió después hizo que su corazón se encogiera. Nicolás, tras completar una parte del trabajo, volvió a girarse hacia Ana, que estaba de pie cerca, observando lo que hacía. Bueno, aquí no solo la cocina es bonita, dijo Nicolás con una sonrisa, mirándola de arriba abajo. Parece que la dueña también lo es. En lugar de ignorarlo o cambiar de tema, Ana sonrió aún más y respondió con tono juguetón, «Ah, ¿sí? ¿No te gusta cómo estoy vestida?» Carlos sintió como algo hervía dentro de él. Estaba sentado en su silla, con los ojos clavados en la pantalla, incapaz de creer lo que veía. Con cada movimiento y palabra, Ana parecía responder al tono sutil pero cada vez más descarado de Nicolás. Sintiéndose más seguro, continuó, deberían ponerte en la portada de una revista. Es bueno que sea yo quien trabaja aquí y no otro, porque si no, podrían intentar llevarse a la dueña. Lo decía como una broma, pero su mirada hablaba de algo más. Ana, en lugar de detenerlo, se echó a reír juguetonamente y añadió, ¿y quién podría llevársela? Yo decido a quién permito que. Carlos sintió como su rabia iba en aumento. Respiró profundamente, tratando de calmarse, pero no podía apartar los ojos de la pantalla. Lo que estaba viendo parecía un mal sueño. Su esposa, a quien siempre había considerado leal, estaba respondiendo con coqueteos a las insinuaciones de un extraño en su propia casa. Nicolás, notando que Ana no rechazaba sus comentarios, se volvió aún más atrevido. Ya casi no escondía sus intenciones, lanzándole miradas abiertas y persistentes. Con una dueña como esta, voy a asegurarme de que la cocina quede perfecta, dijo Nicolás con una sonrisa llena de intención, agachándose para ajustar un soporte. Ana, en lugar de cambiar su comportamiento, volvió a reírse y le pasó un destornillador con un gesto que ya no parecía inocente. Había algo en su actitud que Carlos no podía aceptar, la coquetería y la complicidad que mostraba con Nicolás eran inconfundibles. El cuerpo de Carlos se tensó, sus manos se cerraron en puños mientras seguía mirando la transmisión. Era físicamente doloroso observar todo aquello. La imagen de su esposa se transformaba frente a sus ojos en algo que no podía reconocer. Lo que antes era confianza ahora parecía una traición evidente. Cuando Nicolás terminó de fijar otro mueble, se levantó y, aparentemente de manera casual, rozó la mano de Ana. En lugar de apartarse, ella sonrió nuevamente. Este gesto fue la gota que colmó el vaso para Carlos. Su rabia estalló como una ola dentro de él. No podía creer lo que estaba viendo, pero seguía mirando, incapaz de apartar la vista. En ese momento, todo lo que ocurría en la pantalla dejó de parecer un simple montaje de muebles.
La escena parecía más una película de otro género, completamente ajeno al trabajo. Carlos se dejó caer en el respaldo de su silla y cerró los ojos, sintiendo como sus manos temblaban y su respiración se aceleraba. Parecía que la sangre le hervía en las venas. No podía soportar lo que estaba viendo, pero no podía detenerse. Las imágenes en la pantalla eran como un golpe tras otro, y su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo podía Ana hacerle esto? ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? Su enojo pronto comenzó a transformarse en una sensación de vacío. Respiró profundamente varias veces, intentando calmarse, pero era casi imposible. Sabía que estaba lejos de casa, y eso probablemente era lo único que lo mantenía a salvo de hacer algo precipitado. Si estuviera allí, todo podría haber terminado de manera mucho más agresiva. Carlos sabía que no podía dejarse llevar por las emociones. Cerró la transmisión en su portátil, decidido a no seguir mirando. Se quedó sentado frente a su escritorio, con la mirada perdida en la pantalla apagada, tratando de ordenar sus pensamientos. Respiraba profundamente, repitiéndose a sí mismo, tranquilo, no puedes actuar en caliente. Tienes que pensar. Poco a poco, la claridad comenzó a llegar. Aunque estaba lleno de rabia, sabía que no podía simplemente llegar a casa y hacer una escena. Necesitaba un plan. Después de meditarlo por un rato, decidió que regresaría a casa, pero no dejaría entrever lo que sabía. Era mejor observar y actuar con cautela. Así podría tomar decisiones más razonables. Carlos recogió sus cosas y salió del trabajo, subiendo a su coche. El camino de regreso a casa le pareció interminable. Los pensamientos giraban en su cabeza como un torbellino. Por un momento, incluso llegó a pensar que tal vez había malinterpretado todo, que lo que vio no era lo que parecía. Pero los recuerdos de las imágenes en la pantalla no lo dejaban en paz, y la ira volvía a apoderarse de él. Respiró profundamente varias veces, repitiéndose, tranquilo, nada de ataques emocionales. Hay que actuar como un adulto. Se imaginaba entrando en la casa, viendo a Ana y a Nicolás, pero sabía que debía mantener la calma, al menos por fuera. Cuando llegó a casa, se detuvo frente a la puerta por un momento, tomando un último respiro profundo para calmarse. Sabía que lo que estaba por ocurrir cambiaría su vida por completo, pero no había vuelta atrás. Abrió la puerta y entró al pasillo. Ana salió a recibirlo, como si nada hubiera pasado, con una sonrisa en el rostro. «Oh, ya estás aquí», dijo ella alegremente, acercándose. «Hemos avanzado mucho con la cocina, casi está lista». En su voz había un tono de orgullo, como si todo hubiera salido perfecto. Carlos la miró fijamente, su rostro completamente sereno, aunque por dentro sentía una tormenta. «¿De verdad?», respondió él, con una sonrisa fría, mirándola directamente a los ojos. Ana, sin notar nada extraño, continuó hablando con entusiasmo. «Sí, Nicolás es muy buen trabajador. Ha hecho todo rápido y bien. Pronto podrás ver cómo quedó». Carlos asintió, pero su sonrisa permanecía tensa. En su interior, el recuerdo de lo que había visto hacía que su rabia estuviera al límite, pero no podía permitirse perder el control. Sabía que tenía que seguir su plan. «Bueno, entonces déjame echarle un vistazo», dijo Carlos con un tono de voz que aparentaba tranquilidad, pero en su interior las emociones hervían. Sin perder tiempo en más conversaciones, pasó junto a Ana y entró directamente a la cocina, donde Nicolás estaba ajustando los últimos detalles. Nicolás se giró al verlo entrar, aparentemente confiado, sonrió y dijo: «Bueno, jefe, la cocina está casi lista. Terminamos hoy, como acordamos». Carlos no respondió de inmediato. Se acercó a Nicolás y lo miró directamente a los ojos, sus emociones contenidas apenas bajo la superficie. Luego, con un movimiento inesperado, señaló la puerta y dijo con voz firme: «Fuera». Nicolás, sorprendido, se quedó inmóvil por un momento, tratando de entender qué estaba pasando. «Oye, tranquilo, hombre». «¿Qué pasa?», respondió Nicolás, levantando las manos en señal de paz. Pero Carlos no escuchaba. Lo agarró por el hombro y lo empujó hacia la puerta, sin darle tiempo a reaccionar. Nicolás, ahora visiblemente incómodo,
Comenzó a caminar hacia la salida mientras intentaba protestar. Espera, ¿qué hice mal? Solo estaba trabajando. Carlos lo acompañó hasta el pasillo, y con un último empujón, lo sacó al rellano del edificio. Nicolás, ya fuera, trató de calmarse, pero antes de que pudiera decir algo más, Carlos cerró la puerta con fuerza, dejándolo fuera. Regresó al apartamento, y ahora era el turno de Ana. Ella estaba parada en la sala, completamente desconcertada por lo que acababa de suceder. Su rostro, que antes estaba lleno de confianza, ahora mostraba sorpresa y un leve toque de miedo. Carlos, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo echaste? Preguntó Ana con voz temblorosa, intentando acercarse a él. Carlos la miró con una frialdad que jamás había mostrado antes. Se acercó lentamente, pero cada paso parecía cargar más tensión. Cuando estuvo frente a ella, su voz era baja, pero cada palabra llevaba un peso aplastante. Tú también. Fuera. Ana se quedó paralizada, incapaz de comprender lo que él acababa de decir. ¿Qué? Carlos, no entiendo. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con la voz al borde del llanto. Lo entendiste perfectamente, dijo él, sin levantar la voz, pero con una determinación que no admitía dudas. No eres mi esposa, no después de lo que vi. Así que recoge tus cosas y lárgate ahora mismo. Ana intentó defenderse, acercándose más a él. Espera, Carlos. ¿Qué es lo que crees que viste? ¿Estás malinterpretando todo? Nicolás solo estaba bromeando, y yo. Pero no pudo terminar. Carlos, con un movimiento brusco, la tomó por el brazo y la guió hacia la puerta. No quiero escucharte. Tú piensas que soy un idiota, ¿verdad? Pero lo vi todo. Todo. Ahora sal de aquí, no quiero volver a verte. Ana, completamente aturdida, comenzó a llorar mientras intentaba aferrarse a cualquier esperanza de que él cambiara de opinión. Por favor, Carlos, hablemos. Esto es un malentendido. No puedo irme así. Pero su respuesta fue definitiva. Abrió la puerta, y con un gesto firme, la empujó hacia el pasillo. Ana apenas pudo reaccionar, estaba todavía en bata y zapatillas, sin tiempo de recoger nada. Tienes 5 minutos para llevarte tus cosas, dijo Carlos antes de cerrar la puerta en su cara. Ana se quedó en el pasillo, temblando y sin saber qué hacer. Intentó llamar a la puerta varias veces, pero Carlos no respondió. A lo lejos, algunos vecinos ya comenzaban a asomarse por las puertas y las ventanas, curiosos por el escándalo. Ana, sintiéndose completamente humillada, regresó al apartamento y empezó a recoger apresuradamente sus cosas. Carlos, mientras tanto, permanecía en la sala, inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Por dentro, estaba lleno de rabia y tristeza, pero sabía que no podía dejarse dominar por las emociones. Escuchaba cómo Ana corría de un lado a otro, intentando recoger sus pertenencias, mientras sollozaba y murmuraba palabras incomprensibles. Finalmente, Ana salió del apartamento cargando algunas bolsas con sus cosas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su rostro mostraba una mezcla de confusión y desesperación. Carlos. Por favor. Podemos solucionarlo. Dijo ella una última vez, mirando hacia la puerta entreabierta. No hay nada que solucionar, respondió él con voz fría desde adentro. Ya no eres bienvenida aquí. Con eso, cerró la puerta, dejando a Ana sola en el pasillo. Ella permaneció ahí unos segundos más, esperando que tal vez él cambiara de opinión, pero no ocurrió. Carlos, al quedarse solo en el apartamento, sintió una mezcla de alivio y vacío. Sabía que lo que había hecho era necesario, pero eso no quitaba el dolor de la traición. Miró alrededor de la cocina a medio terminar, recordando todo lo que había visto ese día, y decidió que era hora de empezar de nuevo. Al día siguiente, Carlos tomó una decisión drástica, quería que todos supieran la verdad sobre lo que había pasado. Encendió su ordenador, accedió a un foro local donde la gente discutía de todo, desde noticias hasta problemas personales, y escribió un post. Adjuntó el vídeo que había grabado con la cámara oculta, aunque editó las partes más íntimas. Lo que quedaba era suficiente para que cualquiera entendiera la situación. El título de su publicación era directo y claro:
Así es como luce una traición real. El vídeo se extendió rápidamente por el foro, y en cuestión de horas, todo el vecindario hablaba de lo sucedido. Las imágenes mostraban a Nicolás coqueteando abiertamente con Ana, y como ella no solo no lo detenía, sino que le seguía el juego. No era necesario explicar nada más, el contenido hablaba por sí mismo. Por la tarde, ya casi todo el pueblo había visto el vídeo. En las tiendas, en el trabajo, en las paradas de autobús, la gente discutía el escándalo. Ana intentó salir por el barrio como si nada hubiera pasado, pero los murmullos y las miradas la seguían a cada paso. La gente susurraba cosas como, ¿la has visto? Es Ana, la del vídeo. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pudo hacerle eso a Carlos? Incluso antiguos amigos y conocidos empezaron a evitarla. Ana sintió como su mundo se derrumbaba. Había perdido no solo a su marido, sino también el respeto de todos los que la rodeaban. Ana intentó encontrar apoyo entre sus amigas, pero todas la rechazaron. Cuando llamaba, muchas simplemente no respondían, y las que lo hacían le decían que no podían reunirse con ella. Nadie quería asociarse con una persona cuya reputación estaba tan manchada. En una ciudad pequeña, los rumores corren rápido, y Ana se convirtió en el tema principal de todas las conversaciones. Cuando caminaba por las calles, sentía las miradas de desprecio a su alrededor. En las tiendas, los dependientes apenas la miraban a los ojos. En los taxis, los conductores hacían comentarios sarcásticos. Deberías buscar otro lugar donde vivir, le dijo un antiguo conocido al cruzarse con ella. Aquí ya no tienes nada. Por las noches, Ana se sentaba sola, tratando de entender cómo su vida se había desmoronado tan rápido. Hace apenas unos días, tenía una familia, un hogar, un futuro. Ahora estaba sola, sin apoyo y sin rumbo. Cada vez que intentaba justificar sus acciones, las imágenes del vídeo y las consecuencias la perseguían. Sabía que lo que había hecho era imperdonable y que no había marcha atrás. Mientras tanto, Carlos permanecía en su apartamento, lidiando con sus propias emociones. El dolor de la traición era profundo, pero poco a poco comenzó a sentir algo más, alivio. Aunque el final había sido doloroso, estaba agradecido de haber descubierto la verdad a tiempo. Mejor ahora que más tarde, pensó Carlos mientras miraba la cocina a medio construir. Sabía que aún tenía toda una vida por delante para empezar de nuevo. Carlos tomó una decisión, no iba a permitir que el dolor de la traición lo destruyera. Comenzó a enfocarse en su trabajo y en completar la reforma del apartamento. Contrató a nuevos profesionales, esta vez recomendados por amigos de confianza, para terminar lo que había quedado pendiente. Cada paso en la renovación no solo era un avance físico en su hogar, sino también un símbolo de su recuperación emocional. Con cada mueble colocado y cada pared pintada, Carlos sentía cómo recuperaba el control de su vida. Pasaba más tiempo en la oficina, sumergiéndose en proyectos que lo apasionaban. El trabajo se convirtió en su refugio, una forma de distraerse, y al mismo tiempo, avanzar. Poco a poco, también comenzó a salir más con sus amigos, quienes lo apoyaron durante todo el proceso. Nunca hablaba mucho de Ana para él, eso ya era un capítulo cerrado. Sabía que el pasado no podía cambiarse, pero también entendía que no tenía sentido aferrarse a él. Con el tiempo, Carlos empezó a ver el futuro con más optimismo. Sabía que tenía la oportunidad de construir una nueva vida, con alguien que realmente lo valorara, o incluso solo. No tenía prisa. Todo esto es solo el comienzo, se decía a sí mismo, mirando el apartamento renovado que ahora representaba no solo un hogar, sino un nuevo comienzo. Mientras tanto, Ana seguía enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. Su nombre se convirtió en un sinónimo de traición en el pueblo. Las miradas de juicio, los comentarios sarcásticos y la soledad se convirtieron en su nueva realidad. Aunque intentó recomponer su vida, cada intento fue como chocar contra un muro. La confianza y el respeto que una vez tuvo se habían esfumado, y no había manera de recuperarlos. Carlos, por su parte, avanzaba con paso firme, dejando atrás todo lo que una vez lo lastimó. Sabía que el futuro era incierto, pero también lleno de posibilidades. Y eso era todo lo que necesitaba. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Su atención y tiempo son increíblemente valiosos para nosotros. Si tienen pensamientos o emociones que quieran compartir,
Déjenlos en los comentarios, siempre estamos felices de leerlos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse nuevas historias que inspiran, sorprenden y hacen reflexionar. Sus me gusta y comentarios nos ayudan a crecer y mejorar. Gracias por estar con nosotros.